momento de ingresar en el tema de la infancia, porque justamente les veníamos comentando que este mediodía los partidos políticos se reunieron, firmaron un documento que contiene 10 puntos programáticos para establecer básicamente la infancia como prioridad. Este documento que fue elaborado por organizaciones de la sociedad civil y fue refrendado, digamos, por los partidos. Es momento de conocer un poco más de qué se trata este documento, cuáles son sus ejes, y es por eso que estamos recibiendo a Mauricio Fuentes, integrante del Comité de Derechos del Niño Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias. Un placer recibirte. Gracias por venir. Mauricio, contanos cuán importante es la firma de este documento para nuestro país y también si costó mucho o no tanto llegar a firmarlo. Bueno, sí, es fundamental. Depende. Es muy importante como paso, como visibilización de la situación, como algo para poder poner en agenda un tema que no necesariamente está en la agenda de los partidos políticos hoy en día en tiempo de elecciones y que para nosotros es fundamental. La infancia creemos realmente que es la prioridad. Es increíble, perdóname que te corte, porque el discurso de todos es el futuro, ¿no? Ustedes son el futuro, claro. Son nuestro presente, pero son nuestro futuro y pareciera que no... No, es que realmente hay otros temas que ocupan la agenda pública mucho más visiblemente, como puede ser seguridad, claro, y que está bien, como puede ser género y que está bien, pero creemos que realmente vale la pena hacer la apuesta, entonces sí es importante. Igualmente creemos que la importancia se va a ir midiendo a largo plazo, a partir de las acciones que se vayan tomando en el próximo periodo de gobierno, si es que el compromiso efectivamente se puede hacer carne, claro, y trasladarse a políticas públicas de infancia, que en definitiva es lo que queremos. Cuando decís eso de que sea, ¿qué significa en los hechos, en la calle? El que está mirando ahora, ¿viste? Claro. Te está escuchando. ¿Cómo se hace efectivo el cumplimiento? Son 10 puntos. Y en muchos de los puntos yo, la verdad, me imaginé que, o por lo menos por lo que escuchamos todos los días y lo que hablamos, me imaginé que había una política o que había un trabajo y que se efectuaba, no sé, implementación de líneas transversales en el sistema educativo que imagino cuiden a los chicos, condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es algo que se firmó capaz que decenas de años, ¿no? Sí, sí. ¿En qué hacía agua hoy y cómo se siente en la calle? ¿Qué puede cambiar? A ver, bueno, puntualmente con estas cuestiones y con otras tantas, nosotros tenemos un marco en Uruguay que es bastante adecuado a los compromisos internacionales que fue asumiendo el Estado uruguayo. La Convención sobre los Derechos del Niño en el año 1989 y en el 2004 se sanciona el Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay. Muchas de las cuestiones que se plantean aquí, algunas están reguladas y no está siendo sencillo su cumplimiento efectivo. En otras creemos que hay que hacer ajustes normativos para poder adecuarnos a los estándares internacionales, a lo que a nivel mundial se reconoce que debiera pasar. Y en algunas otras cuestiones creemos que es necesario tener un poquito más en cuenta la perspectiva de lo que es la infancia y la adolescencia en las políticas que se sancionan. A modo de ejemplo, hace poquito se sancionó la Ley de Salud Mental y creemos que es importante que esta ley, como otras tantas, tengan la mirada específica de esta etapa vital, porque no necesariamente la contemplan y sí impactan en esta etapa, es decir, incluyen atención a niñas, niños y adolescentes, pero no necesariamente se tiene en cuenta la especificidad de que se trabaje con esa etapa. Entonces, también tiene un poco que ver con esto. Claro, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, pensamos directamente, nos remite a INAU, ¿no? ¿Qué rol cumple INAU? Bueno, eso es interesante porque en realidad, espontáneamente, cuando uno pregunta cuál es la institución del Estado que se ocupa de infancia y adolescencia, uno piensa en INAU. Vas directo ahí. Y no piensa en la escuela, no piensa en la salud. No. Ese es un poco uno de los puntos que planteamos, ¿no? El tema de generar un sistema de protección integral de derechos. Hablándolo rápidamente, un sistema de, esto que decías, para que podamos entenderlo todo hablando en criollo, un sistema de protección es cómo las diferentes agencias del Estado, los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional como departamental como municipal, pueden trabajar articuladamente junto con organizaciones de la sociedad civil, escuchando a niñas, niños y adolescentes, para articular sus acciones, para que no se produzcan políticas que tengan demasiados saltos entre, por ejemplo, primera infancia, infancia y adolescencia, para que la acción de un programa de una agencia del Estado no se pise con la de otro. Claro. Todo eso hay que pensarlo en forma de sistema. Lo que hace uno impacta en lo que pasa en el otro. Entonces necesariamente necesitamos una mayor articulación, una mayor sinergia. Sí. Y en este sentido la creación de un sistema es fundamental. Mauricio, ¿en qué, digamos, tema o en qué rubro
por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Sentís que están más vulnerados los derechos de los niños en este momento? Y en realidad los 10 puntos son una síntesis, sería pero forzado quedarnos con Hay situaciones de violencia que es necesario atender con urgencia. Violencia hacia los niños. Violencia, sí, contra niñas, niños y adolescentes, y que se traduce en montones de cuestiones, desde violencia intrafamiliar, violencia institucional, acoso callejero, especialmente con niñas y adolescentes mujeres. ¿Eso sería como donde habría que actuar con más urgencia? Sí, no. Porque siempre, Claro. digo, obviamente, los 10 puntos, por supuesto que está bueno que se implementen todos, pero siempre hay necesidades, hay cosas de urgente consideración que no pueden esperar, más importantes que Sí, otras. la diferencia es que quizás lo urgente es lo más visible, pero no necesariamente es lo que da las soluciones a largo plazo. Entonces también está bueno en eso poder considerar todos los planos, porque quizás uno puede atender emergentes y en la medida en que no se solucionan las cuestiones de fondo que pueden generar estos emergentes, los emergentes van a surgir de otra manera. Quizás no se van a manifestar en forma de violencia, pero se pueden manifestar de otras maneras. El tema del sistema de protección integral para nosotros es clave, que exista un presupuesto específico para infancia y adolescencia. Ahí tocaste es clave. un temazo, y sobre todo en esta época, ¿no?, donde estamos parados, en un momento donde se discute mucho, y que vamos a discutir seguramente en los años que vienen, los presupuestos nacionales, y muchos de estos puntos claramente necesitan una inversión y una inyección de dinero, ¿no? Creación de un sistema, obviamente la implementación también, el desarrollo debe llevar un dinero. Todos los partidos políticos están de acuerdo en este presupuesto nacional con perspectiva de infancia. ¿Hay una mensuración? ¿Se tiene mensurado, se tiene calculado cuánto dinero se precisa para que estos 10 puntos se lleven adelante y efectivamente se cumplan? Hoy por hoy no hay una medida más o menos estimada con certeza de cuánto se está invirtiendo en infancia y adolescencia, producto de que no hay un sistema. Es decir, es muy difícil calcular en algunas. El INAU es bastante claro, es el presupuesto de INAU, el de ANEP, bueno, también bastante más claro. Dentro del Ministerio de Salud, ¿cuánto se destina a infancia y adolescencia? Capaz Dentro que desarrollo también puede desarrollo haber, social, de vivienda, ¿cuánto se destina específicamente a vivienda pensando en infancia y adolescencia? Entonces ahí ya es más complejo y las estimaciones que tenemos, dependiendo de quién las hace y dependiendo del momento dentro de los últimos años, hay algunas que dan desde un 18 hasta un 26%. O sea, hay un abismo grandísimo entre las estimaciones que hay de cuánto presupuesto se destina a infancia y adolescencia. Por eso creemos que lo primero es generar esta mirada global y a partir de eso hacer una asignación por ley de un presupuesto, que esto permita que el presupuesto sea algo establecido y que no lo estemos discutiendo año tras año. Primero sepamos cuánto estamos gastando ahora para poder saber cuánto necesitamos, ¿no? Y que de alguna manera la ley también garantice que ese presupuesto vaya creciendo todos los años. Hay políticas que ya están funcionando de esta manera, que es un principio que se llama de no regresividad y de progresividad. Todos los años tiene que destinarse un poquito más de dinero que el año anterior. Como si fuera un ajuste de IPC, digamos. Exactamente, se manejan algunas políticas por UR. ¿Y cómo evaluar eso? ¿Cómo evaluar? Porque muchas veces escuchamos, ¿no?, a políticos decir, no siempre más recursos significa mejor gestión. Que es verdad. Sí. ¿Cómo se evalúa en algo que es muy sensible, ¿no?, que es la protección de los niños? ¿Cuánto se necesita? Porque uno te puede decir, bueno, se necesita todo lo que se pueda. Seguro. A ver, en el primero de los puntos, dentro de la clave del sistema, una de las cosas que proponemos es que haya una institución independiente, liderada por el INE, por la UDELAR y por representantes de la sociedad civil, para monitorear las políticas públicas de infancia. Es decir, en qué medida las políticas que se están implementando o que se puedan llegar a implementar cuentan con una evaluación externa que pueda medir el impacto que tienen en definitiva. ¿Y por qué no lo podría hacer el INE, que está, digamos, dedicado supuestamente a medir? Lo que pasa es que en muchos casos el INE genera sus propios datos y estadísticas. Otros organismos del Estado también los generan y no necesariamente son los del INE. El Ministerio de Desarrollo Social produce sus datos, el Ministerio de Salud, el INAU mismo también produce sus propios datos. Lo que sentimos que falta en estas producciones es la perspectiva de infancia. Es decir, lo que hacemos nosotros, de hecho, como organización de la sociedad civil, tenemos un observatorio, es pedir los datos a esas agencias y hacer una lectura desde clave de infancia. Que no necesariamente la hace, porque esos datos vos podés sacar millones de conclusiones de cualquier área de las políticas sociales, educativas, pero hay que hacerlo. Entonces, quizás es la mirada específica de infancia y adolescencia la que tiene que ser más certera en relación a esos datos. Creemos que la UDELAR tiene gente especializada en infancia y adolescencia para poder hacer esa lectura más fina, que el INE obviamente tiene la especialización en la producción de datos a nivel nacional.
también otras agencias del Estado que tienen que acompañar, y como sociedad civil podemos aportar la mirada de territorio, podemos aportar las perspectivas de los problemas que nos parecería interesante evaluar, medir y poner a consideración de cómo están impactando las políticas en la realidad concreta de los gurises. Ustedes en otros puntos advierten la necesidad de crear una defensoría para niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes la integrarían y digamos, cuáles serían las competencias, ¿no? Bien, una defensoría de infancia y adolescencia es una figura que existe en algunos países de América ya. Está lo que se llama los principios de París, que es un acuerdo internacional para que existan agencias que se las llama paraestatales, agencias del Estado, pero que tienen la tarea de controlar al propio Estado. Y en Uruguay es la Institución Nacional de Derechos Humanos, concretamente, que se creó en el año 2008. Para nosotros, la Institución Nacional de Derechos Humanos es sumamente valiosa, fundamental para la tarea que queremos hacer, pero no tiene la especialización en infancia y adolescencia. Claro. Actualmente, si no me equivoco, tiene lo que es Defensoría del Pueblo como institucionalidades internas, Defensoría del Pueblo, y lo que es el mecanismo de prevención de la tortura. Y para nosotros sería importante que tuviera dentro de su marco de acción una defensoría de niñas, niños y adolescentes específicamente para qué? Ahí va. Para ¿Cumpliendo qué atender rol? las denuncias que puedan recaer contra situaciones de niñas, niños y adolescentes y que impacten a las mismas instituciones del Estado. ¿Qué se puede hacer con eso? Recuperar las denuncias, hacer un seguimiento de las agencias del Estado, se pueden hacer observaciones a las ¿Podría haber agencias. actuado esa defensoría, por ejemplo, en el caso de Mariano Sebá, como defensoría de la niña? Yo, la verdad, sí, o sea, podría haber actuado, sí. Tengo la duda ahora si actúa la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero sí ha actuado en otras situaciones. Pero por digo, ejemplo, esta Tribal, defensoría, por ejemplo, porque una de las cosas que hablábamos con muchos especialistas y demás, que bueno, obviamente estuvimos siguiendo el caso, se hablaba siempre desde el lado de la madre, desde el lado del padre, y muchas veces quedaba una falencia de, está bien, pero ¿quién defiende a la niña? ¿Quién protege a la niña? Esa Claro. defensoría se encargaría justamente de defender los derechos de esa niña que está como en el medio de una batahola. Y en realidad ahí no hay ninguna agencia del Estado uruguayo que esté haciendo la vulneración propiamente de esos derechos. En todo caso, los derechos han sido vulnerados por el Estado español y por el sistema judicial del Estado español, pero sí podría sin duda haberse pronunciado y haber facilitado mecanismos, que igualmente lo ha hecho desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, tengo entendido, de vinculación con organismos internacionales, porque en este caso, al ser un conflicto entre dos naciones... Sí, depende de qué lado se miren, ¿no? Es difícil a veces ver exactamente. La cuestión es que la niña quedó en el centro de un algo que... Y que ahí entran varios vaya a saber principios que están en juego en lo que es sustracción internacional, que es el área dentro de lo que se comprende de lo que es derecho de infancia, y que fue un caso evidentemente complejo y con una resolución poco feliz, especialmente para la niña. Por decir eso? poco feliz. ¿Les pasa eso del comité? Viendo, por ejemplo, el caso de María, el caso de Rivera, Sí. casos que van dándose, en donde muchas veces capaz que los chiquilines quedan ahí como Sí. en el medio de algo mucho más grande. Y siempre, en realidad, Siempre siempre quedan, la claro, no hay violencia manera de o que la no. vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes responde a problemas más gruesos. Claro. Eso siempre es así. En algunos casos tenemos la posibilidad de pronunciarnos, pero también como organización en la sociedad civil es poco más a veces lo que podemos hacer, más que pronunciarnos, manifestarnos, iniciar algunas acciones que en algunos casos se ha hecho. Algunas, pero no las definitivas y las que ustedes... Cuando tú hablas de referentes a nivel internacional, ¿hay algún ejemplo claro de que en estas lides, digamos, vayan por un camino certero? No entendí la pregunta. Digo, en estos temas, ¿hay algún país que sea referente, digamos, que se lo pueda nombrar como referente? A ver, en muchos de los temas tendríamos que buscar diferentes países. Ok. Porque la particularidad uruguaya es que se dan estos 10 puntos, pero por ejemplo, en lo que es la construcción de un sistema, Brasil ha tenido una política sumamente interesante durante varios años, y a la escala brasileña además, que es un doble desafío, ¿no?, de cómo articular un sistema en todo un territorio enorme. Argentina también ha tenido una articulación interesante en lo que es el nivel nacional y provincial. Las experiencias de algunos países de Centroamérica, digo pensando en la región, ¿no? Costa Rica ha tenido una experiencia interesante. Pero no hay ninguno que cubra todos los puntos, Todos es no, difícil claro. también, No, bueno, ha habido países que han avanzado muchísimo. Obviamente estamos hablando, pensando, Europa es otra realidad en muchos Por aspectos, eso, ¿no? sí. Pero dentro de lo que es América Latina hay países que han hecho avances sustantivos. Especialmente Costa Rica es un país muy interesante en ese sentido. Y bueno, y otros todavía evidentemente tienen algunos desafíos de estos puntos que son desafíos comunes, pero han ido avanzando en otros. Ahora, Mauricio, permitime la suspicacia, estamos en momentos electorales. Claro. Obviamente nadie se iba a negar, ningún partido político se podía llegar a negar o a no firmar un acuerdo de esto.
¿cuánto crees que efectivamente se suscriba a estos puntos y se llegue a realizar todo lo que estás diciendo? Y, Porque de a ver, documentos está sí. lleno, de papeles está lleno este país, Nosotros pero que se ejecuten. tuvimos 2 rondas, podríamos decir. Hoy es la segunda instancia. Está bien. Tuvimos una primera instancia en la que nos encontramos particularmente con todos los partidos, o al menos enviamos nuestra intención de encontrarnos con todos los partidos que se presentaban a las elecciones. No nos hemos podido reunir en esa instancia ni con Cabildo Abierto, ni con el Partido de la Gente, ni con Salle, que no me acuerdo del nombre del partido, perdón, Gustavo Salle. el Gustavo partido, Salle, sí. con el equipo de él no nos hemos podido reunir tampoco. En los demás partidos con los que nos hemos Verde reunido... Animalista, Partido Verde Animalista, gracias, perdón el producción. olvido. Con todos los demás partidos hemos tenido un buen diálogo, una buena receptividad. Obviamente en algunos puntos era más fácil el acuerdo que en otros, y eso también es entendible, no es que nosotros creemos que esta es la verdad acabada, y es un punto de partida para una construcción y un diálogo en el cual nosotros como sociedad civil podemos proponer propuestas, valga la redundancia, ¿no? Sentimos que tenemos un capital de haber trabajado en territorio, de haber escuchado a los gurises, y sentimos que esta es una construcción que nos llevó tiempo, que la discutimos mucho, que no todos pensamos igual dentro del conjunto de organizaciones, pero pudimos llegar a un Por lo acuerdo menos y a un elaborarte. consenso, y creemos que es un aporte, Bien. y que está abierto a la discusión también. Hoy se comprometió el Frente Amplio, se comprometió el Partido Colorado, se comprometió el Partido Independiente, se comprometió el PERI, y para nosotros es muy importante esas ¿El presencias. Partido Nacional? No asistió, no, nos manifestaron ayer que no podían participar, que estaban en otra etapa de la campaña y no pudieron participar del evento. Muy bien. Bien. Muchas gracias por tu presencia hoy Muchas acá. Ha gracias. sido un placer realmente. Gracias, un gusto.